El año 2005, un año en el que solo una señal proveniente de Titán puso en duda la existencia de vida extraterrestre en nuestro sistema solar. La sospecha de la existencia de alienígenas estaba a punto de convertirse en realidad, porque, en palabras simples, los científicos encontraron allí agua, hidrógeno, metano y el ciclo del nitrógeno, todas esas cosas. Para tu información, todo eso existe hoy en la Tierra y es la razón de la existencia de la vida. Entonces, bueno, ¿realmente existe vida en Titán o no? Bueno, vamos a descubrirlo. De hecho, Titán es una luna bastante interesante. La búsqueda de vida en ella comenzó en 1944, casi 300 años después de su descubrimiento. En ese momento, el astrónomo neerlandés-estadounidense Gerard Kuiper estaba investigando Titán y entonces descubrió una característica sorprendente, la atmósfera de Titán. Una atmósfera en la que todos los seres vivos de la Tierra podrían sobrevivir cómodamente. Pero, ¿cuánta verdad había en esas pruebas y cuánto era mentira? Nadie lo sabía. Por eso, para descubrir la verdad, en 1997 se lanzó la sonda espacial Cassini-Huygens hacia Titán. Ahora, en cuanto esta sonda entró en la atmósfera de Titán, los científicos empezaron a recibir extrañas frecuencias desde allí. Y a medida que esta sonda se acercaba más a la superficie de Titán, la frecuencia aumentaba aún más. Ahora, al ver esto, lo primero que pensaron todos los científicos fue que estas frecuencias se estaban detectando debido a las oscilaciones en alguna parte de la sonda, y que la mejor solución sería revisar minuciosamente la sonda. Pero durante la investigación, descubrieron una verdad completamente diferente. El verdadero problema no estaba en la sonda, sino en la atmósfera de Titán. Los cambios que estaban ocurriendo en la atmósfera de Titán estaban generando frecuencias en la sonda, y aquí solo había dos posibilidades por las cuales esto podía estar sucediendo. Una posibilidad es que exista vida extraterrestre en la atmósfera, que está generando frecuencias en ella, o la otra es que simplemente el ambiente de allá es así. Esas eran las dos probabilidades que pensaban tener en ese instante, pero aquí estaba por llegar un nuevo giro en el hallazgo de la soga. En cuanto la soga llegó ahí y empezó a hacer pruebas en el suelo, sus lecturas indicaron que las posibilidades de que haya vida aquí son del 100%. De hecho, sus lecturas indicaron que la vida presente aquí ya había comenzado a respirar. Cuando estas muestras de suelo se analizaron químicamente, tres cosas surgieron como evidencia de vida que vive ahí. La primera cosa es la desaparición del hidrógeno de la atmósfera de Titán. Bueno, según un estudio, en la atmósfera de Titán sí se está formando hidrógeno y este hidrógeno formado se está distribuyendo de manera uniforme en toda la atmósfera superior de Titán. Pero el hidrógeno, por ser ligero y flotante, debería estar en el aire. Sin embargo, al llegar a la superficie, está desapareciendo. Ahora, si hablamos de nuestra Tierra, aquí el hidrógeno es uno de los elementos más importantes para la vida. De hecho, la existencia de nuestro Sol es gracias al hidrógeno. Si no hubiera hidrógeno, no existiría nuestro Sol. Sin el Sol, no existiríamos. Hay especies en Yellowstone que respiran hidrógeno, y esas mismas especies también lo consumen de la atmósfera de Titán. Al ver esto, los científicos interpretaron que, por un lado, el hidrógeno se genera en buena cantidad, pero por otro, alguien lo consume. Entonces, ¿a dónde va? Bueno, en fin, de todos modos, la segunda evidencia de esta vida extraterrestre era la baja cantidad de acetileno y nitrógeno. Un informe también reveló que la vida presente allí no solo estaba consumiendo hidrógeno, sino que también estaba consumiendo acetileno, porque hoy en día los microorganismos presentes en nuestra Tierra también lo consumen. Los microorganismos de agua dulce se encuentran en ríos, lagos y mares. Sin embargo, los cuerpos de agua descubiertos en Titán eran muy diferentes a los de la Tierra, porque no contienen agua, sino que están llenos de etano y metano, y no solo en la superficie, sino también debajo de la Tierra. Es muy posible que haya microorganismos debajo de estas superficies, y esos mismos microorganismos podrían estar aumentando la cantidad de nitrógeno en la atmósfera de Titán, porque los científicos también observaron que la cantidad de nitrógeno en la atmósfera de Titán está aumentando cada hora. Este ciclo de nitrógeno existe actualmente en la Tierra. Al ver esto, la similitud parece bastante interesante. ¿Te sorprendiste al conocer tantas similitudes? Sin embargo, aún hoy, muy pocos en el mundo conocen esta información. ¿Por qué estas cosas no se nos enseñan en la escuela y tampoco se discuten nunca sobre esto? Descubrimos estas cosas cuando los científicos o investigadores espaciales publican libros o artículos de investigación al respecto. Y el principal objetivo detrás de esto siempre es poder eliminar los conceptos erróneos de las personas. Como hizo Stephen Hawking en su libro Teoría del Todo,
Podemos aprender de sus conocimientos para abrir nuevos caminos a las próximas generaciones. El mayor problema es que para leer estos libros, nuestro inglés debe ser muy fuerte, o nos cuesta mucho entender, ¿verdad? Finalmente, la última prueba del análisis del suelo fue la erupción criovolcánica. Un volcán así del cual no sale lava caliente y burbujeante, sino que salen sustancias frías como agua helada, amoníaco y metano. Por cierto, estas son las sustancias que son más importantes para que exista la vida. Así que con estas 3 pruebas, ellos supusieron que podría haber vida respirando en Titán, pero una vida que sobrevive con metano, para la cual el metano es su vida. Pero actualmente, si vemos, los científicos solo tienen pistas de la existencia de vida. Todavía no han tenido éxito en encontrar esa posible vida. Y por eso todas estas especulaciones siguen siendo solo especulaciones en los libros. Pero, ¿qué pasaría si, viendo la habitabilidad de este planeta, se enviara alguna forma de vida externa para sobrevivir aquí? ¿Podría ese ser sobrevivir? ¿La Luna podría ser habitable para organismos terrestres? Hay 2 posibilidades. Podría sobrevivir bajo ciertas circunstancias y también podría no sobrevivir. Titán es una luna del sistema solar cuyas características coinciden con las de la Tierra. Ahora, si hablamos de la Tierra, el vapor de agua presente en la atmósfera de la Tierra actúa como un refugio, es decir, el vapor atmosférico impide que los rayos cósmicos galácticos entren en la Tierra. Ahora, si estas gotas de agua no estuvieran en la atmósfera, tal vez hoy la Tierra también sería un planeta inhabitable. Y así como en la Tierra hay gotas de agua, en Titán hay metano y etano que hacen el mismo trabajo. No dejan que ninguna radiación cósmica llegue a la superficie de Titán. O sea, si veo esta armadura de gases ahí, puedo decir que en Titán existen todas las cosas necesarias para que la vida sobreviva, excepto el oxígeno. Pero aunque aquí no haya oxígeno, el agua helada que está debajo de la superficie de Titán resolverá también este problema. Según los científicos, en el futuro podremos crear oxígeno mediante el proceso de electrólisis. Ahora, por un lado, en Titán hay energía, hay agua, también hay una buena atmósfera. Y por otro lado, en Marte no hay océanos ni una atmósfera. La idea de colonizar Titán no es para nada tonta. De hecho, podría ser una de las ideas más inteligentes. Quizá en el futuro, antes que Marte, hagamos de Titán nuestro segundo hogar habitable. Pero espera, no hay que emocionarse demasiado. Todo tiene un lado positivo y negativo. Exactamente de la misma manera, la colonización de Titán también tiene muchos aspectos negativos. La temperatura de Titán es el primer aspecto negativo. Solo recibe el 1% de la luz solar en comparación con la Tierra, y el 90% de esa es absorbida por su densa atmósfera. Por eso, el calor no puede llegar a la superficie y por lo tanto, la temperatura de la superficie no baja ni sube de menos 179 grados Celsius. Así que, vivir en Titán sería equivalente a vivir en una ventisca en la Antártida. Bueno, sobrevivir en esta temperatura para nosotros es casi imposible. En la Tierra, el extremo negativo más bajo registrado ha sido de menos 89.2 grados Celsius. Y si lo vemos así, hasta ahora, por temperaturas que bajan de menos 30 grados Celsius, ya han muerto 4.6 millones de personas. Y ahora, si millones de personas están muriendo a estas temperaturas, ¿te puedes imaginar cómo sería la situación de un ser humano a menos 179 grados Celsius? O sea, aunque sobrevivir en Titán sea posible, en la práctica vivir y mantenerse con vida ahí sería muy difícil. Pero así es el estado de Titán actualmente. Si hablamos de nuestra Tierra hace 3.000 millones de años, la situación era algo parecida a la de Titán. Había compuestos de metano y nitrógeno en la atmósfera, había volcanes en erupción por todos lados y la superficie estaba llena de hidrocarburos. Pero un día, una chispa eléctrica cambió por completo el mapa y el aspecto de la Tierra. Hace 3.7 mil millones de años, una chispa eléctrica rompió el fósforo y los hidrocarburos, convirtiéndolos en ácido ribonucleico. Este se combinó, formando ácido desoxirribonucleico. Luego, se formó un organismo unicelular que se multiplicó, dando paso a organismos multicelulares. Y después de millones de años de evolución, nació el ser humano. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado rastros de ningún rayo allí.
Pero en Titán hay muchas fuerzas activas como el viento, la erosión por hielo, la actividad volcánica y el desplazamiento de placas continentales que también le dieron forma a la Tierra. Por eso, aún es posible que en el futuro ocurra algo interesante en Titán. Probabilísticamente, esa posibilidad puede ser muy baja, pero aún así, nunca se sabe qué deparará el futuro. También podría haber una chispa eléctrica que dé vida en Titán, o tal vez los humanos puedan generar una chispa eléctrica, lo que podría transformar a Titán en un planeta habitable. Pero aún así, habrá un problema, porque tal vez para cuando Titán sea habitable, ya no existirá Titán. O sea, en la Tierra, los procesos sedimentarios explican de dónde vienen las formaciones terrestres. Mira, las rocas se erosionan en granos de arena, y el viento transporta esas partículas de arena y las deposita en un lugar. Luego, esas mismas partículas de arena se acumulan y se convierten en una formación terrestre. Pero en Titán, en cuanto dos partículas de arena chocan entre sí, desaparecen. O sea, técnicamente no debería haber formaciones terrestres en Titán, y si las hay, deberían ir disminuyendo poco a poco porque aquí las partículas están desapareciendo, lo cual es muy extraño. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Todavía se están haciendo investigaciones al respecto. Entonces, surge la pregunta, si esto está pasando, ¿por qué las formaciones de Titán han mantenido la misma forma desde su origen hasta ahora? Bueno, según los investigadores, Titán exhibe un tipo especial de proceso sedimentario, que no es otra cosa que la sinterización. Básicamente, en esto, los granos vecinos se fusionan entre sí cuando chocan, formando una pieza más grande y fuerte, que ni siquiera el viento puede dañar. Pero, ¿cómo es que uno está creciendo y qué fuerzas se están generando entre estas dos partículas? Para estudiar estos aspectos en detalle, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ha organizado la misión Libélula, que se lanzará en 2027, y ahora tenemos todos los ingredientes posibles que se usan para crear vida. Tenemos energía, agua, también materiales orgánicos, solo falta mezclar todo esto para formar la vida. Si la naturaleza no puede hacerlo, los humanos podrían desempeñar un papel crucial. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que en el futuro podremos hacer habitables estos lugares? Si es así, comenta tu opinión. Y si aprendiste algo nuevo, dale like al video. Suscríbete a Get Set Fly Science y activa las notificaciones para no perderte las actualizaciones de nuestros próximos videos.